Hola y bienvenido nuevamente a este canal. Este es el segundo video de una serie de 3 videos sobre gestores de referencias bibliográficas. En este segundo video explicaremos cómo crear nuestras bases de datos de referencias bibliográficas usando Zotero. En primer lugar, hablaremos sobre algunas generalidades de Zotero, sus versiones de escritorio, desktop y en la nube web, y el plugin componente o conector que nos permite enlazar el navegador o browser con Zotero. En segundo lugar, explicaremos cómo configurar Zotero para que se sincronice con la nube, de manera que las referencias bibliográficas que guardamos en nuestro computador se guarden también en la nube. En tercer lugar, explicaremos cómo crear referencias de manera manual en Zotero y cómo podemos aprovechar el plugin para desde el browser leer la metadata de un sitio, de un documento que estemos consultando en Internet. De esta manera podemos automatizar y agilizar el proceso de buscar, leer y de registrar las fichas bibliográficas de los documentos que seleccionamos para leer. Finalmente vamos a explicar cómo se pueden importar referencias bibliográficas que provengan desde otros gestores de referencia como por ejemplo Mendeley o desde bases de datos y buscadores especializados como por ejemplo Scopus, Web de la Ciencia o ACM. Vamos entonces a iniciar con las generalidades sobre Zotero. En primer lugar, tenemos que iniciar sesión en Zotero. Para eso debemos descargar Zotero de escritorio y registrarnos en la web. Cuando entremos al sitio web de descargas de Zotero, él nos va a permitir descargar la versión de escritorio para Windows, para Linux y para Mac. Y nos va a dejar descargar el plugin de Zotero para Mozilla o para Google Chrome, dependiendo de cuál sea el navegador de su preferencia. En este video nos vamos a mostrar el proceso detallado de descargar, instalar y configurar Zotero, pues es un proceso relativamente sencillo, pero consume tiempo para grabarlo en video. Previamente ya en este computador se instaló Zotero y se instaló el plugin de Zotero y se quedaron algunas referencias de ejemplo para mostrarlas y explicar cómo funciona Zotero. Pues vamos a entrar ahora a Zotero en su versión de escritorio. Podemos ver que hay 8 referencias creadas previamente. Zotero identifica cada referencia con un icono especial. Si seleccionamos una referencia, en la parte derecha vemos la ficha bibliográfica de esa referencia. En este ejemplo, tenemos un video de YouTube. También tenemos un artículo en una revista indexada. Cuando tenemos un artículo, entonces podemos ver el ISSN de la revista y el DOI del artículo, los datos de la revista, el título de la publicación, el volumen, las páginas, y si tenemos el resumen del artículo lo podemos tener. También vemos un artículo en una conferencia o proceeding, y en este caso pues tenemos acceso al ISBN del libro donde están las memorias de la publicación. Podemos ver una entrada en un blog con la información sobre el blog, un libro y 3 capítulos del libro. Podemos apreciar que 2 de estas referencias están duplicadas, resultan ser la misma referencia. Bien, por otra parte, Zotero nos permite usar colecciones. Las colecciones son como directorios o carpetas que nos permiten organizar nuestras referencias bibliográficas. En este caso tengo una colección que se llama ejemplos y allí he archivado 6 referencias de las 8 que tengo aquí guardadas. Las demás colecciones, otros, está vacía. Videos, tiene una copia del video que tengo acá en la biblioteca y que también tengo acá en la carpeta de otros. Las colecciones pueden tener duplicados, pero la biblioteca es una sola referencia. El caso de duplicado es este artículo que está duplicado. Y para ese caso, Zotero tiene una colección especial con los elementos duplicados. Él nos informa cuáles elementos están duplicados. Adicionalmente, Zotero nos da una colección especial con los elementos sin archivar. En este caso, el documento que tenemos duplicado también se encuentra sin archivar. Hay una colección especial con las publicaciones nuestras que hayamos eh, hecho y que sean de nuestra propia autoría. Y tenemos la papelera donde quedan los elementos que eliminamos. Entonces, como tenemos un elemento que está duplicado, yo voy a eliminar uno de los elementos. Este elemento lo voy a eliminar. Al eliminarlo, aparece ahora en la papelera. Como lo eliminé, ya no hay elementos duplicados, pero sigue estando sin archivar.
Este documento que está sin archivar, yo lo puedo arrastrar hacia la carpeta de otros y al dejarlo en la carpeta de otros ya queda archivado. Entonces ya no hay elementos sin archivar, ni hay elementos duplicados, y tengo un elemento en la papelera. Y ahora en mi biblioteca, de las 8 referencias que tenía inicialmente, me quedan 7 porque una la mandé a la papelera y la referencia que tenía sin archivar ya quedó archivada en la carpeta otros. En la carpeta ejemplos tengo archivadas 6 referencias y en la carpeta videos tengo el video archivado. Es muy recomendable utilizar las colecciones en Zotero para organizar de manera estructurada nuestras referencias bibliográficas. Ahora vamos a revisar la versión de Zotero Web. Entonces, cuando estamos en la versión de Zotero Web, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. Hay un botón para registrarse. Al pulsar ese botón se les abre un formulario que les pide escribir un nombre de usuario, un correo electrónico y la contraseña con la que van a ingresar a Zotero y marcar la casilla de selección de Yo no soy un robot. Previamente yo ya me registré en Zotero, ya tengo mi usuario y mi contraseña, entonces puedo ir al vínculo de login e iniciar sesión. Entonces voy a iniciar sesión con mi usuario de Zotero que lo creé para este video. Entonces escribimos el usuario y la contraseña e iniciamos sesión. Cuando iniciamos sesión en Zotero, entonces vamos a poder ver nuestra biblioteca de referencias bibliográficas de la misma forma como la teníamos en Zotero. En este caso, pues vemos acá nuestras referencias bibliográficas. Aquí aparece la carpeta de ejemplos. Aquí aparece la carpeta de otros. Aquí aparece la papelera. No aparece la carpeta de YouTube porque no he hecho la sincronización. Y esa sería la segunda parte del video, en donde vamos a explicar cómo hacer la sincronización de Zotero, la versión de escritorio, con Zotero, la versión en la nube o la versión web. ¿Vale? Entonces vamos a mirar ahora la segunda parte correspondiente a cómo sincronizar Zotero, nuestra versión de texto, con la versión de la nube. Por defecto, Zotero no va a estar sincronizado con la nube. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la versión de escritorio de Zotero y en el menú de editar seleccionar la opción preferencias. En la pantalla que aparece debemos escribir el usuario y la contraseña para iniciar sesión desde Zotero escritorio hacia la nube. En ese momento ya queda configurada la sincronización. Si queremos dejar de sincronizar, le decimos desvincular cuenta. Él nos advierte que estaríamos desvinculando la cuenta. Y si queremos volver a sincronizar, entonces volvemos a escribir la contraseña para sincronizarnos. Tan pronto configuramos la sincronización de Zotero, la aplicación va a estar periódicamente trayendo los datos de la nube, guardándolos en mi computador o subiendo desde mi computador los datos a la nube. Entonces en este caso tenemos 7 referencias con una referencia en la papelera. No hay elementos sin archivar, no hay elementos duplicados. En videos tenemos una referencia, en otros tenemos una referencia y en ejemplos tenemos 6 referencias. Vamos entonces a ir a la nube. Iniciamos sesión con el mismo usuario con el que hicimos la sincronización y automáticamente Zotero nos va a mostrar en la nube la misma información que está en la versión de escritorio, una referencia en la papelera, una referencia en videos, una referencia en otros, 6 referencias de ejemplo y en la librería aparece un total de 7 referencias. Cualquier operación que yo haga en la nube se sincroniza con la versión de escritorio y cualquier operación que yo haga con la versión de escritorio se sincroniza en la nube. Por ejemplo, yo puedo venir a la papelera, seleccionar este elemento y decirle que lo elimine definitivamente. Entonces yo le digo eliminar ese elemento de la papelera, le digo que sincronice, miro en la nube y ahora en la papelera ya no va a estar el elemento. Tarda un poco la sincronización, le podemos dar a actualizar y ahí ya desaparece el elemento. ¿Bien? Eso es básicamente el proceso de sincronización, como lo ven es muy sencillo y en adelante conviene utilizarlo para que tengamos la información respaldada en la nube. Ahora vamos a revisar cómo es el proceso para aprovechar el plugin de Zotero de manera que podamos leer la metadata del browser.
Independientemente de si nuestro navegador es Mozilla o es Chrome, cuando instalamos el plugin de Zotero, se nos instala un botón en la parte superior para que grabemos desde el browser cualquier página. Ese botón también se puede acceder mediante clic derecho, conector de Zotero y grabar en Zotero. Aparece tanto en Mozilla como en Google Chrome. Entonces yo puedo estar en Google Chrome en cualquier sitio y decirle guardar en Zotero, o puedo usar el botón de guardar en Zotero de manera automática. Vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces estoy en Mozilla, en Scopus, en un artículo de Scopus. Yo le puedo dar clic derecho, decirle grabar y le digo que lo grabe en Zotero. Él me pregunta en dónde lo quiero grabar y yo le voy a decir que lo grabe en otros. Le digo hecho. Este artículo automáticamente va a quedar grabado acá en otros. Ya quedó grabado. Graba toda la metadata. Puedo ir ahora a un sitio de web de la ciencia. Puedo hacer lo mismo y le digo que grabe el artículo. Digo que lo grabe en otros. Y ahora ese artículo automáticamente quedó grabado acá. No lo ha grabado aún, entonces dámosle clic derecho, grabar como, Zotero. Le decimos que guarde la información de la metadata de web de la ciencia. Le decimos que lo guarde en otros. Y ya quedó grabada la información acá de la web de la ciencia. Puedo hacer esto mismo desde el navegador de Google Chrome. Entonces este artículo le puedo dar clic derecho, guardar en Zotero. Y le digo que me guarde la metadata. Me pregunta dónde quiero guardarla, le digo que en otros. Verifico en Zotero y ya quedó grabada acá la metadata. No siempre la guarda bien, hay que verificar que quede bien almacenada la información. Y en ocasiones queda duplicado, por ejemplo este nos quedó duplicado. Podemos grabar un video, entonces acá tengo un video de YouTube. Puedo decirle que grabe ese video de YouTube, que lo guarde también allá, pero que lo guarde en la carpeta videos. Y verifico acá y ahora ya quedó grabado acá el video en YouTube. Eso mismo lo puedo hacer desde Google Chrome. Tengo Google Chrome y le digo que me guarde ese video, que lo guarde en la carpeta videos. Y acá me quedó grabado nuevamente el video. Hay sitios web en los que no queda grabada la metadata, no siempre queda. Vamos a probar con dos sitios más. Tengo este artículo, voy a guardarlo. Digo que me lo guarde en la carpeta otros. Verifico y ya quedó grabado. Tengo acá este otro artículo de una revista indexada de la universidad. Le doy grabar acá. Digo que lo guarde en otros. Verifico y ya quedó grabado. Entonces he grabado todas estas publicaciones desde el navegador, aprovechando el plugin de Zotero, tanto en Mozilla como en Google Chrome, que es capaz de grabarme absolutamente toda la metadata. Eso era algo que queríamos mostrar en este video. Ahora, la parte final es cómo importar referencias. Entonces, vamos a explicar cómo importar de referencias, exportar desde Scopus, desde Web de la Ciencia, guardarlas en un archivo en disco y luego importarlas a Zotero. Para importar referencias necesitamos primero exportarlas desde un sitio como por ejemplo Scopus o Web de la Ciencia. Entonces acá tenemos un artículo científico en Scopus. Yo voy a decirle que lo exporte y el formato que solemos utilizar en Zotero es el formato abierto BibTeX. Seleccionamos el formato BibTeX y seleccionamos toda la información. Es conveniente seleccionar toda la información para tener en Zotero toda la metadata, incluyendo las referencias del artículo. Le digo que exporte ese archivo en formato BibTeX. Zotero me lo guarda como scopus.bib. Guardo ese archivo. Ya quedó guardado. Ahora puedo venir a Zotero y en el menú archivo le digo importar. Él me pregunta qué tipo de formato quiero importar. Me permite BibTeX, RIS, Zotero, RDF y cualquier otro tipo de formato estándar. Nosotros vamos a usar BibTeX. Le doy siguiente. Escojo el archivo que acabé de exportar. Hay una opción de si quiero crear una colección con ese archivo. Si selecciono esa opción, Zotero me crea una colección nueva con ese archivo. Entonces me creo una colección que se llama Scopus y allá me guardo ese archivo. Si yo no selecciono esa opción, entonces Zotero me lo guarda en la raíz, en la biblioteca principal. Vamos a hacer la prueba. Vamos a eliminar este archivo, vamos a moverlo a la papelera. Vamos a eliminar esta colección. Vamos a vaciar la papelera. Y voy a importar de nuevo el archivo.
Le digo importar, selecciono el archivo, le digo desmarcar esta opción para que no me cree la colección y él me lo importa, pero me lo importa dentro de la biblioteca principal. Automáticamente me lo importa. Como yo ya tenía ese archivo, entonces pues va a quedar duplicado. ¿Bien? Entonces este archivo que acabo de exportar queda duplicado. Podemos simplemente eliminar el duplicado y dejar solamente uno de los dos. No hay problema por eso. Vamos a hacer ahora una prueba exportando desde la web de la ciencia. Entonces acá tengo una página de web de la ciencia. Le digo exportar. Cuando le digo exportar, le digo que lo exporte a otros formatos. Le digo que exporte todo el registro y el formato que escojo es BibTeX. Le digo exportar. La web de la ciencia me exporta ese registro en formato BibTeX. Esperemos un momentico a que termine de exportarlo. Y automáticamente él nos genera la posibilidad de guardarlo en nuestro computador. Este registro ya lo tenemos, entonces va a aparecer duplicado, pero es una prueba de cómo se importa y se exporta. Un poquito lento, esperemos a que termine la exportación de web de la ciencia. Ya lo guardamos, queda guardado como save rex.bib. Lo guardamos. Y venimos ahora a Zotero y le decimos archivo, importar. Seleccionamos el archivo. Le desmarcamos esta opción. Y finalizamos. Y ya quedó importado. Nos queda duplicado, pero no incompleto. Entonces, eso es lo referente a importar referencias. Ahora bien, yo puedo importar las referencias, puedo usarlas desde la metadata del navegador, como ya lo probamos, o también puedo crear una referencia por acá. Y acá puedo crear cualquier tipo de referencia. Yo quiero crear la referencia a una tesis. Aquí coloco tesis de ejemplo. Aquí coloco los autores. Entonces aquí coloco que el autor es Pérez Juan. Y aquí ya me queda la tesis guardada y puedo guardar toda la información. Yo quiero guardar un libro. Le digo que guarde un libro. Y él me crea la referencia del libro. Entonces, resumiendo, no solamente podemos importar las referencias y usar la metadata del navegador, sino que de manera manual también podemos crear referencias en Zotero, todo lo que queramos. Normalmente lo recomendable es que aprovechemos las opciones de guardar la metadata de Zotero y en el peor de los casos exportemos la referencia a un formato compatible. Pero normalmente hay referencias a veces que uno consulta en bibliotecas físicas y se puede manualmente grabar. Finalmente, resumiendo, podemos ahora recordar que en este video explicamos cómo sincronizar Zotero con la nube, de manera que podamos guardar nuestras referencias en la nube, cómo aprovechar el plugin del browser para que guardemos referencias usando la metadata de cualquier página web, cualquier sitio web, exportar e importar referencias desde Scopus y web de la ciencia, y finalmente crear referencias de manera manual. Eso es básicamente lo que queríamos explicar en la parte 2 de este video. Los invitamos a que vean la tercera parte en la que vamos a explicar cómo integrar Zotero con los editores de texto especializados como Google Docs, LibreOffice y Microsoft Word, escogiendo un manual de estilo para poder hacer citaciones y referencias. Eso es todo, nos vemos en el próximo video.